Continuamos con la segunda parte de la clase. Vamos a ver métodos de separación. En la anterior les solicité una actividad, esa hay que hacerla por favor porque va siendo parte de su rúbrica. Recuerden que las actividades del libro van siendo parte de su rúbrica, entonces es importante que me manden la evidencia de que sí contestaron su página. Y las 3 preguntas es para ir haciendo una guía para que nos sirva para examen. En esta parte de la presentación es donde les voy a dar la actividad que está como tal en su rúbrica, en la hojita que les entregaron. Bueno, entonces vamos a ver método de separación. Recuerden que ya vimos por ahí mezclas. Entonces, esas mezclas contienen diferentes sustancias. Así como nosotros podemos realizar mezcla, también podemos separarlas una vez hechas o se usan como tal en mezclas encontradas en la naturaleza. No siempre encontramos sustancias puras. Entonces, por ejemplo, en el caso de los minerales, si nos interesa uno en particular, tenemos que hacer una separación física. Esto se realiza tanto en un laboratorio como a nivel industrial, por ejemplo, cuando se hacen medicamentos, cosméticos, detergentes, desodorantes, etcétera. Utilizamos estos métodos porque nos interesa aprovechar de forma pura algún producto de esa mezcla. Entonces, vamos a ver estos métodos físicos de separación de mezclas. El primero es la decantación y este es muy sencillo ya que se utiliza para separar mezclas homogéneas. Solamente consiste en tener el recipiente con una mezcla en reposo, en este caso sería este, para lograr un sedimento. Ese sedimento es la sustancia que nos interesa y solamente baja al fondo, dado que lo dejamos reposar. Y posteriormente lo separamos el líquido para que nuestro sedimento, el que nos interesa, quede en el fondo. Ahora hay dos tipos de decantación. Una es líquido-líquido. Este se lleva a cabo cuando esos líquidos no son, tienen densidades diferentes y entonces no se mezcla uno con otro. Vemos aquí una mezcla heterogénea y entonces utilizamos un embudo de decantación, que es este que ven aquí. Tenemos dos sustancias, aceite y agua, y por este método de líquido-líquido con este embudo especial logramos primero separar el agua, después cerramos y arriba permanece el aceite. Como ven, desde un inicio están separados, decíamos que era una mezcla heterogénea. Entonces, este embudo únicamente nos sirve para separar ya físicamente uno del otro. El siguiente es filtración. Este también es muy sencillo, se utiliza cuando las partículas de un sólido no sedimentan con facilidad, como en el primer método que vimos, en el de decantación. El decantación, por ejemplo, lo usamos, a lo mejor tenemos arena con agua, entonces es muy fácil que la arena se sedimente. Pero en este caso tenemos el de filtración, cuando las partículas no se sedimentan con facilidad. Entonces, se utiliza una membrana porosa llamada filtro. Generalmente es papel, pero también puede ser tela y otros materiales. Entonces, el papel filtro lo colocamos en un embudo de esta manera. Ahí colocamos la mezcla que queremos separar y por gravedad separamos el líquido y en el papel filtro quedará la sustancia de nuestro interés, bueno, ya sea el líquido o la sustancia sólida. Puede ser por gravedad, es este ejemplo de la primera foto, o puede ser al vacío. En el vacío utilizamos un matraz especial que se llama Kitasato, este matraz, y este se conecta a una bomba. Esta bomba lo que va a hacer es extraer el aire que está contenido en el matraz y al realizar esto baja muy rápidamente el líquido. Entonces nuestra mezcla queda separada de manera más rápida. La siguiente es centrifugación y en esta podemos separar
uno o más sólidos insolubles de un líquido. Se utiliza cuando los sólidos poseen un tamaño de partícula muy fina y no se pueden usar ninguno de los anteriores. Para esto utilizamos una centrífuga. En esta se hacen girar las muestras a velocidades elevadas, por lo tanto originamos que se forme un sedimento. Y se utiliza, por ejemplo, en los análisis de sangre. Cuando nos sacan sangre, meten la muestra en una centrífuga, lo programan a cierta velocidad y entonces, como resultado, tenemos esta imagen de la derecha. En el fondo quedan los glóbulos rojos y como sobrenadante, que se le llama, quedan plasma y plaquetas. El siguiente es la cristalización. En este se forman partículas sólidas puras de una sustancia y consiste en 3 pasos, en concentración, filtración y cristalización. Durante la concentración se calienta la mezcla y entonces se logra una separación. Esto hace que la mezcla se concentre más. Posteriormente se pasa por un papel filtro, como aquí ven, y después se coloca como tal por separado en un recipiente que es un cristalizador y entonces ahí los cristales ya se pueden formar. Esto es dependiendo de las sustancias, no todas forman cristales. Y el siguiente es destilación. En el caso de la destilación, lo utilizamos para separar líquidos solubles entre sí, es decir, que son miscibles y que tienen diferente punto de ebullición. Aquí estamos hablando de una mezcla entonces homogénea. Se basa en la evaporación y en la condensación de los líquidos mediante el calentamiento del sistema. Puede ser simple cuando los puntos de ebullición son muy diferentes o fraccionada cuando los puntos de ebullición son cercanos, los de las sustancias que tenemos en la mezcla y que nos interesa separar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos agua salada. Lo que hacemos es colocarle una fuente de calor para que llegue a su punto de ebullición. Al evaporarse el agua, al llegar a su punto de ebullición, el agua se evapora, para lo cual se coloca una salida precisamente de esta agua en el matraz y entonces el vapor se condensa y se separa el agua. Entonces aquí el agua ya estaría pura y de este lado solamente nos quedaría la sal. Ese es un ejemplo, pero también lo podemos utilizar para separar alcohol, por ejemplo, y otras sustancias. Entonces, esta sería la actividad de rúbrica del día de hoy, la tienen como tal en su documento. Como les mencionaba, la de la primera parte hay que hacerla también porque es parte de su libro, es parte de su rúbrica. Y me mandan por favor la evidencia de esta parte, solamente es un mapa mental a mano. Tendría que hacer, perdón, dice aquí en su cuaderno, pero tiene que ser en hojas de formato, tal como dice su rúbrica. Ilustrado con letra legible y también cuiden su ortografía. Entonces, este es el tema visto en clase, que es métodos de separación. Y sería todo por el día de hoy. Gracias y que tengan un buen día.